Hola a todos, soy Minia Manteiga, profesora del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de La Coruña y investigadora del CITIC. También soy en estos momentos presidenta de la Sociedad Española de Astronomía. Mi investigación actualmente se centra en el estudio de estrellas en fases evolutivas avanzadas y también participo en una misión espacial, la misión Gaia, en colaboración con investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña y del CITIC. Vamos a comentar un poco sobre el eclipse. Cuando observamos el Sol durante el día, vemos fundamentalmente su fotosfera, que es el disco solar muy luminoso, que nos impide ver las capas externas del Sol, incluyendo la corona. Durante un eclipse, la sombra de la Luna intercepta el disco solar y podemos ver esta capa externa, que es una especie de halo luminoso que se extiende mucho más allá del disco, donde además se manifiestan muy claramente efectos del campo magnético solar. La corona es de una belleza espectacular. Si la observamos con detalle podemos ver filamentos, protuberancias, erupciones coronales. Es importante que todos tengamos en cuenta que solo durante el eclipse podemos observar directamente con nuestros ojos el Sol. En las fases previas a la totalidad del eclipse es importante protegernos con gafas que tengan un filtro homologado para no dañar nuestra vista.